Pues sí, el abogado está todo el día en su oficina, Sí. en su buffet, eh, y es un trabajo con una computadora y siempre impecable de De traje traje, y todo así, todo muy, peinadito. claro, todo muy formal, muy solemne, muy cómodo. Cafecito, tranqui, Y hay otra parte una media luna. que es más, más Sacrificada. según gusto. Por ahí hay uno que dice, le puede decir, mira, me gusta más esto que estar en una oficina, no sé, pero que te exige poner el cuerpo de otra manera. Diana alguna vez nos contó que estuvo andando a caballo para hacer la mensura, como era de un predio. Hola, Dani, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Sí, me tocó subir a caballo, solo que falté a las clases de caballo yo y empezó a girar en U. Claro. No vino con GPS ese caballo, entonces me tuve que bajar y hacerlo a pie. Que era, ¿cuánto era un predio? Era enorme. Encima vas de los pastitos de acá y Claro. van creciendo, te llegan a tapar a vos y... ¿Pero qué era lo que tenías que hacer? ¿Por qué tenías que recorrer caminando todo un predio? Ese era un mandamiento de constatación dentro de una medida cautelar. Vos en una medida cautelar hay diferentes tipos, pero por ejemplo esa era de constatar en qué estado se encontraba el inmueble para que no se realicen modificaciones. Entonces tuvimos que recorrer todo el predio y decir, bueno, en tal lugar había tal poste, en tal lugar había tal alambrado, habían tantos animales y bueno, y todo eso se deja constancia en un acta, lo deja constancia el oficial de justicia y eso después lo lee el juez. Entonces si alguna persona se introduce en el inmueble para realizar algún tipo de modificación, eso vos lo podés denunciar dentro del expediente y tenés tu acta, que vos hiciste la constatación de todo ese bien inmueble, Claro. probando que sí que se realizaron modificaciones. Claro, y esto se hace en terreno, y si bien la tecnología supongo que va ayudando bastante, hay cosas que exigen poner el cuerpo. Ahí lo tenemos al doctor González con un verde de fondo, lo cual nos hace pensar que en el estudio no está. Se fue a pescar. ¿Cómo está, Buen día, José ¿cómo le María? va? Buen día. No, no estamos en el estudio ni en la sucursal rural del estudio tampoco. Es un Estamos en la cromo que tiene de zona, fondo. Sí, doctor. claro, Es un claro, cromo que claro. tiene de fondo. estamos en la zona rural de Riachuelo. Acá descubrimos que el repelente es un elemento esencial en la tarea del abogado. Ay, no. Así que sí, efectivamente, trabajando en terreno, como bien decís, con las particularidades que hoy nos da también, acompañado de la tecnología que hace que la experiencia sea mucho menos complicada que la que relataba Dayana recién, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Mira, estamos haciendo una constatación del estado físico y de ocupación de un inmueble rural. Lo que se busca es saber en qué condiciones está el inmueble, quiénes lo ocupan. Es en el marco de un proceso sucesorio. Y como sucede en los ámbitos rurales muchas veces, es difícil delimitarlo, encontrar dónde empieza, dónde termina. Por lo tanto, con todas las nuevas disposiciones y la incorporación de tecnología, estamos trabajando con un agrimensor, su ayudante y en esta ocasión con 3 oficiales de justicia. Esta es la segunda jornada, ya hicimos en su momento una primera aproximación. Por esa imagen que se ve, se hizo la geolocalización de ese lado del inmueble a través de la mensura. Con ese instrumental que se veía recién, el agrimensor lo que hace es, mediante una conexión satelital, poder establecer los puntos de la mensura, es decir, que van a marcar los límites del terreno. En la otra imagen que se veía hace un ratito es lo que se va a hacer esta mañana, que es recorrer el otro lado, que tiene la particularidad de que es un lado que tiene muchos quiebres, tiene como 9 segmentos que van en distintas direcciones, es decir, no es una línea recta, entonces hay que identificar cada uno y la verdad que es alucinante ver la tecnología con la que se trabaja. Y en paralelo, uno de los oficiales de justicia va con el agrimensor verificando cada uno de los puntos y los otros van identificando y hablando con cada una de las personas que ocupan las 14 ocupaciones que se detectaron la vez anterior cuando vinimos el 11 de febrero. Doctor, ¿qué tamaño tiene ese lugar, ese predio? Este lugar es una superficie relativamente pequeña, estamos hablando de, según plano, 30 hectáreas, según, digamos, los datos que estamos cotejando en la realidad, lo que está demarcado es menos. Por eso la tecnología es obviamente la del agrimensor. En el caso que contaba Dayana, estábamos hablando de más de 200 hectáreas que se estaban relevando
y hoy esa superficie ya se constata con el uso de tecnologías adicionales. Tenemos pronto una diligencia de ese tipo en la zona rural de Empedrado, donde va a ir el agrimensor, como en este caso, a hacer esta tarea, pero también va a ir la parte de tecnologías del Superior Tribunal, que pone a disposición un dron, y con ese dron se van revisando cada uno de los linderos que señala el agrimensor, se va filmando, fotografiando, se identifican las construcciones, si hay animales, si hay cuántas construcciones, de qué tipo, se toma registro, eso, fotografía, fílmico, y todo eso pasa a formar parte luego del informe del oficial de justicia, ¿no? Bueno, en realidad el doctor dice es un predio chico, realmente a lo mejor puede ser un predio chico, pero para que la gente lo grafique 30 manzanas. 30 manzanas. 30 manzanas, o sea, a lo mejor es un predio chico, pero para poder contratarlo no es... Claro, pero tengamos presente que es un predio rural, que las medidas rurales son más grandes, no son como manzanas, y como dijo el doctor, hay 14 familias viviendo en ese mismo lugar. Como para graficarlo, esto está dentro de un sucesorio, ¿no? Entonces el juez nos dio la orden de que vayamos a constatar. Nosotros hicimos un mandamiento, que es un escrito judicial, que se lo enviamos a la oficina de mandamientos. Entonces son diversos oficiales de justicia que van casa por casa a preguntar quiénes son, en carácter de qué ocupan el inmueble, a qué se dedican, todas las cuestiones referentes al estado de las personas, y después otro oficial de justicia, que es el que releva el estado del inmueble. Tiene todo su procedimiento. Y tiene también toda su previa y su after, ¿no? Su post. Es decir, uno ve acá la diligencia en sí mismo. Esto implica que primero la gente piensa que todo esto viene de 100% de los tribunales. No es así. Es decir, el juzgado dicta una sentencia, una resolución. Los abogados hacemos lo que es el proyecto de mandamiento, es decir, la orden que va a firmar después el juez. Se presenta al juzgado, el juzgado la firma hológrafamente o con firma digital. Se presenta esa orden en una oficina de mandamiento, una oficina del Poder Judicial, y el día de la diligencia que se nos asigna y se nos notifica, tenemos todo un tema. Tenemos que ir con nuestro vehículo, estacionar en una playa de estacionamiento cercana, ir a buscar al oficial de justicia, hacer un acta de comparendo, en este caso también el agrimensor, venir con el oficial de justicia, traerlo hasta el lugar, si es necesaria la presencia policial, buscar la policía, cuando puede uno presumir que va a haber algún altercado o algo así. Cuando la diligencia termina, se tiene que actuar, es decir, hacer todo por escrito en un acta, que no es sencillo porque son cuestiones complejas. Tratar con la gente, que es todo un tema, porque hay gente que es colaborativa, hay gente que no tanto, hay veces que se han amenazado, que han existido incluso armas en este tipo de diligencias y cosas complejas, digamos, situaciones complejas, y después terminamos incluso llevando al oficial de justicia hasta la oficina donde lo recogimos, y eventualmente un día como hoy puede terminar fuera del horario judicial, hay que acercarlo hasta la casa porque también pobre estuvo trabajando a la par nuestra durante todo el día, ¿no? ¿Qué es un oficial de justicia? Es una persona dependiente del Poder Judicial que da fe de todo lo que está pasando en ese momento, que realiza y redacta el acta de Una constatación. especie de escribano de lo que se está realizando, Exacto. O sea, no está dentro del escalafón de jueces, no está en el escalafón, o sea, Está dentro del Poder Judicial, Ajá. dentro de la Oficina de Mandamientos. O sea, él es el encargado. Es otra área administrativa dentro del Poder Judicial. Sí, exacto. Y lo que decía el doctor, existe, por ejemplo, ese es un mandamiento de constatación, existen mandamientos de desalojos, dentro de las prescripciones adquisitivas tenemos el mandamiento de constatación del cartel, en varios inmuebles se suelen ver en la ciudad carteles, claro. Eso tenemos que ir con un oficial de justicia que da fe de que el cartel está colocado, las medidas, que contiene el cartel dentro de su escritura, el juzgado, el juez, etcétera. También nos había tocado, no sé si el doctor se acuerda, el mandamiento de desalojo en Paso de la Patria, que también terminamos como a las 6 de la tarde, que fue en una zona rural. Sí, correcto. ¿Qué pasó? Correcto. Bueno, y fue una situación donde no fue tan sencillo, digamos, precisamente porque el éxito o no de la diligencia depende mucho de
la voluntad colaborativa de la persona, y claramente una persona que está siendo desalojada no siempre tiene la mejor predisposición, y también depende mucho de la capacidad de vinculación con la gente que tiene el oficial de justicia, que tiene que tener esta capacidad para comunicar con autoridad, ¿no? Porque no olvidemos, hay una manera de resumir al oficial de justicia, se le dice el juez en la calle, porque él es el que tiene la orden judicial en su poder. Se debe ajustar estrictamente a lo que dice la orden. Si la orden dice desaloje, tiene que desalojar, tiene que decir en tales condiciones, y tiene que cumplir eso como si fuera el mismo juez, y si tiene alguna dificultad, lo llama directamente al juez para pedir las instrucciones del caso. Bueno, esa fue una diligencia que arrancó a la mañana temprano, justamente coincide con uno de los oficiales que está en este momento trabajando con nosotros, que también estuvo. Y en general, la verdad que los oficiales de justicia tienen una capacidad de trato con la gente como para convencer de que generalmente son medidas que se pueden revisar, pero en el juzgado y más adelante, y que por ahora se tienen que cumplir. Y en esa oportunidad, bueno, tocó acompañar el desalojo, ayudarle a sacar las cosas. Cuando uno va a hacer un desalojo, tiene que prever de, por ejemplo, llamar una ambulancia para que si alguna de las personas se enferma, está enferma o se hace la enferma, muchas veces el abogado dice, ¿qué hago? Me están por desalojar, tirate al piso, hacete el muerto. Que se lo nunca pueda habrá socorrer, pasado. si hay menores. Un abogado que dé esas instrucciones jamás. No creo. Sí, ha pasado, y ha pasado incluso que autoridades oficiales, digamos, defensores oficiales han dado instrucciones similares, digamos. Hacete el muerto, tirate ahí. Claro, Vete al desvanecete. enfermo, tirate ahí, Descompensate, agarrate, la suba de no sé, presión, todo la ese baja tipo de de presión. cuestiones son las que se manejan, y hay que resolver en el momento de la mejor manera posible. Por lo tanto, la persuasión la capacidad de persuasión de los diligenciantes es muy, muy importante. Y en uno tiene que prever en esos casos llevar un camioncito para cargar las cosas de la gente que se está desalojando. ¿Pero todo eso lo tiene que prever el abogado? Todo eso. Inclusive Todo eso lo tiene que prever el abogado. en la orden del juez te dice tenés que contar con policías, con ambulancias, changarines, gente que cargue. A ver, yo me pongo en este escenario. Cada causa tiene su complejidad, pero en un caso hipotético, una persona a quienes le usurparon una propiedad logra la orden de desalojo. El sentido común dice, encima que me usurparon, ¿yo le tengo que poner el camión para que se lleven sus cosas? Igualmente, eso después son las costas judiciales, lo que vos gastaste para llevar gente. Igualmente la gente suele colaborar. En este caso que estoy comentando, que lo hicimos con el doctor, la persona no colaboró, sobre todo una de las personas se sentó y esperó a que todos hagan el trabajo. Se atrincheró ahí. Tuvimos que cargar las gallinitas en el camión, fue bastante... Sí. Ahí la doctora demostró sus habilidades también en el campo una vez más, corriendo las gallinas para ponerla en una jaula y sacarla, digamos, porque como dice Dayana, en ese caso la reacción fue lo que se llama la reacción, la resistencia, digamos, ¿no? La resistencia pasiva. Se sentó y dijo, bueno, me quieren desalojar, desalójenme. Entonces hubo que hacer todo el trabajo por ella, digamos, ¿no? Otra presencia fundamental es la del cerrajero, porque cuántas veces se cambian las llaves, se cambia el candado, se rompe la cerradura. Entonces hay que prever de que el juzgado ordene la presencia del cerrajero y que el cerrajero pueda abrir la puerta, cambiar la llave, etcétera, todo lo cual se va documentando, ¿no? Es toda una movida que hay que hacer para creo que les dije, no era todo oficina y trajecito y aire acondicionado. Bueno, pero fíjate el lado positivo, a Dayana le fue mejor con las gallinas que con el caballo. Podría ser una Claro. proporción. A ver, ¿y qué tipo de abogados? Si por ahí hay chicos, ¿viste?, que están estudiando y dicen, bueno, a mí me gusta esto del trabajo de campo, por ahí. ¿Qué tipo de abogado hace esto? ¿Los que se dedican a qué? Y cada vez que todo está más especializado, ¿hay alguna especialidad para estas cosas o no? No, esto, o sea, nosotros lo hacemos dentro del área civil, como te comenté, por ejemplo, en sucesorios, en donde constatamos los bienes inmuebles, en prescripciones, inclusive también en prescripciones para ver el inmueble, las modificaciones que tuvo, la antigüedad de las construcciones, también se suelen hacer, bueno, en casos de desalojos. Ahí ya serían penales. No, civiles, desalojos civiles, sí. Ajá. Bueno, en varias cuestiones, en civil sí se nota mucho, no sé, en otra área, Doc.
En materia penal también con el código nuevo uno podría tener intervención, por ejemplo, durante lo que puede ser una reconstrucción del hecho, durante un allanamiento. Entonces son situaciones, digamos así, de nosotros normalmente trabajamos con el conflicto de manera inmediata, es decir, ya se desató el problema, nos vienen, nos consultan y buscamos una solución judicial, que el juez resuelva algo. Esto es trabajar con el conflicto de manera inmediata, es decir, estás presente cuando la gente se pelea, cuando se recupera el inmueble, cuando el oficial de justicia secuestra elementos, cuando la policía secuestra los elementos en una causa penal. Y si bien no requiere una especialidad, la reglamentación es muy concreta y muy específica. Entonces en el estudio tenemos como especializando también esto de quién o quiénes van, y no es cualquier abogado, sino alguien que tiene que estar manejando estas reglamentaciones, ¿no? Porque inclusive las partes, obviamente, a la persona que primero se agarran es al abogado de la otra parte. Claro. Nosotros hemos tenido insultos, hemos tenido, nos han empujado, o sea, te pones en riesgo también vos tu integridad, porque obviamente una persona que quiere ser desalojada se agarra con la primera persona que se le cruza, y sobre todo el abogado que está llevando adelante esa medida. Bueno, interesante, distinto, ¿no? Lo que nos están mostrando. Así que gracias. Lo de la torta frita, eso Sí, también eso es estaba por parte decir. El de la chipacorito. constatación. Con el equipo de mate, agua fresca, yo me olvidé la gorra que me vendría muy bien. En las Y en constataciones el que estuve camino, yo, los oficiales de justicia manejan buena info sobre las panaderías. Y ¿Dónde se conseguimos una compran, tortita claro, las frita. cosas, no? Claro. en las constataciones que exacto. tuve yo, nunca hubieron tortas fritas, nunca hubo torta parrilla, así que Pero ¿quién invite? ¿El oficial de justicia o el abogado? Y no, tiene que invitar el abogado. El Ahí oficial de está, justicia Diana, la ya respuesta. Pregunto, si se extiende el trabajo, como dijo usted, fuera del horario habitual, ¿sale algo ahí en la zona? Y mira, acá está todo tranquilo, todos colaborando, todo muy bien, hay que hacer la tarea nomás, y que si nos agarra el mediodía, quien dice que no tiremos algún tejido por ahí, improvisemos una parrillita. Claro, 2 o 3 alambres y cruzamos una costilla, ¿no? Claro. Bueno, Totalmente, gracias totalmente. por venir. Así que ellos están en Legalnea. Ahora vamos a compartir el video institucional con una actividad distinta, por ahí bastante más desconocida de lo que también es el trabajo de campo de los abogados. Gracias, Diana, buen fin de, gracias, Doc, hasta la semana que viene. Buen fin de semana. Hacemos la pausa. NEA es un estudio jurídico corporativo que a través de una red de profesionales altamente calificados asesora y representa a empresas e individuos en la República Argentina y el extranjero. Legalnea es una fundación que fomenta el acceso a justicia y el desarrollo de la abogacía pro bono. Legalnea promueve valores,